Buen día, soy Jorge Alberto Garay, ex técnico del INTA San Luis y docente de la Universidad Nacional de San Luis, y en esta oportunidad, gracias a una invitación de los ingenieros Pablo Belluccini y Tomás Baigorria del INTA Marco Juárez, vamos a presentar una ponencia sobre cultivos de cobertura en San Luis y su efecto en el control de malezas. Esta charla la hemos preparado junto con el doctor Juan Cruz Golazo, quien me ha acompañado en todos estos trabajos a lo largo de estos años acá, junto con otros técnicos también, para ver qué efecto causan los cultivos de cobertura en el control de malezas. La idea es transmitir nuestra experiencia que tenemos en la provincia, en distintas zonas, por ejemplo, la zona de Villa Mercedes y alrededores, la zona de Tirizarao, acá al norte, toda la zona de San Luis, acá también participa gente de la chacra de Apresit, acá al sur, en una zona más semiárida, de suelos más lábiles, la zona de Buena Esperanza y la zona de Batavia. Bueno, acá en la provincia tenemos la problemática de malezas resistentes, al igual que en gran parte del país. Acá ustedes están viendo en este gráfico las principales malezas: rama negra, yuyo colorado, cortadera chica, cardo ruso en este caso, con su resistencia al glifosato, sorgo de Alepo y otras especies también que acompañan a estas, que son las más problemáticas. Esto, ha sucedido por un fenómeno de un control químico prácticamente solo, aplicando nada más que uso de herbicidas, y esto lo que produjo mayor presión de selección, aumento del número de especies resistentes. Esto conlleva un aumento de costos, una pérdida de rentabilidad y, por supuesto, un mayor impacto en el ambiente, que es lo que estamos tratando de, no sé si de revertir, pero por lo menos de minimizar o bajar el impacto negativo que puede tener el uso de herbicidas en el ambiente. Con los cultivos de cobertura, nosotros lo que hacemos es contribuir al manejo integrado de malezas. Hay una frase de aplicar manejo integrado de maleza, manejo integrado de plagas. Bueno, con el cultivo de cobertura contribuimos en parte a ese manejo integrado. Ustedes saben los múltiples beneficios que tienen los cultivos de cobertura. No vamos a entrar en detalle en esto. Lo que hace, bien aplicados, bien manejados agronómicamente, reducen la dosis y aplicaciones de herbicidas, y esto tiene un menor impacto ambiental, como decíamos al comienzo. ¿Cómo controlan los cultivos de cobertura las malezas? Bueno, compiten por recursos aéreos y subterráneos, al igual que hacen las malezas con los cultivos. Acá es a la inversa. Lo que se pretende es que el cultivo compita con la maleza. Se forma una barrera a la entrada de luz, se regula la temperatura. Todos sabemos que las semillas de malezas, para romper la dormición que tienen, necesitan una amplia amplitud térmica, es decir, diferencia de temperatura entre el día y la noche. Acá se regula la temperatura, no se produce ese fenómeno, entonces germinan mucho menos cantidad y mucho menos cantidad de emergencia de maleza. Y también habría un fenómeno de alelopatía, o sea, transmisión de sustancias alelopáticas por parte de las raíces de los cultivos de cobertura, pero según algunos investigadores esto no tendría una mayor incidencia. Entonces, lo que logramos es suprimir o retardar las emergencias de las malezas complicadas. Todo lo que sea manejo agronómico del cultivo de cobertura para lograr una amplia biomasa que compita con la maleza, bueno, no, como dijimos al comienzo, no vamos a entrar en detalle,
Acá tenemos una publicación que hicimos con el doctor Juan Cruz Golazo, una publicación bastante reciente, que ustedes la pueden ver ahí. Yo después les mando el link para que ustedes puedan entrar, y todos esos detalles de manejo agronómico del cultivo están detallados ahí. Acá, dentro de lo que es manejo agronómico, tenemos la importancia de las fechas de siembra tempranas. Estamos hablando acá en San Luis, por cuestiones climáticas y cuestiones de precipitaciones, de biofanía, siembras en el mes de marzo, a más tardar en el mes de abril. A medida que nos atrasamos en las fechas, como ustedes ven acá en este cuadro, fíjense cómo va disminuyendo la cantidad de kilos de materia seca de ese centeno. Este es un trabajo que se ha hecho en las chacras San Luis de APRESID en la campaña 17-18. Acá están viendo en otro sitio, en otro ambiente de La Punilla, cerca de Mercedes, 40 kilómetros al norte de Mercedes, la diferencia que tiene un centeno, por ejemplo, sembrado a principios de mayo, que ya sería un poco tarde también, con un centeno sembrado a fines de mayo. Siempre el mayor porcentaje de siembra se da en la ventana soja, maíz tardío. O sea, la mayor cantidad de cultivos de cobertura se siembra en esa ventana. Soja, maíz tardío. Acá tenemos en otro ambiente que es la zona de Buena Esperanza al sur, 150 kilómetros al sur de Villa Mercedes. La cantidad de biomasa que produce un centeno quehue, sembrado en el mes de mayo, acá ustedes lo tienen, un centeno bolsa blanca, sembrado también en el mes de mayo, y un triticale, versus los mismos materiales que tenemos acá a la izquierda, pero sembrados en junio. Siempre se produce una menor cantidad de biomasa por cuestiones climáticas, como dijimos, cuestiones de precipitaciones. En invierno acá en la provincia prácticamente no llueve, y menos en esa zona al sur. Por eso baja la cantidad de biomasa. Siempre lo que tenemos que tratar de lograr es la mayor biomasa posible para que haga la competencia que dijimos al comienzo sobre esta maleza. Fíjense, si lo comparamos con biomasas de otras zonas del país, como por ejemplo podemos estar hablando de Marco Juárez, de Manfredi, Marco Juárez, datos de Tomás, de Pablo, Manfredi, datos del ingeniero Diego Bustarrós. Acá no se logra alcanzar una alta cantidad de kilos de materia seca, sino que estamos en los 4.000, 5.000 kilos en el mejor de los casos. Pero debemos remarcar que con esa cantidad estamos logrando un buen control de las malezas de invierno y de comienzos de primavera que podemos tener. Acá tenemos un dato de un trabajo en un campo de Buena Esperanza, Huelucán, sobre la cantidad de malezas en un centeno fertilizado, en un centeno sin fertilizar, en una vicia, en un centeno, más un cultivo de vicia y un testigo. Fíjense que Rama Negra, Heteroteca, Boulesia, Altamisa y Gamoqueta, prácticamente en los centenos tenemos muy poca densidad, es decir, plantas por metro cuadrado. En vicia tenemos un poquito más, porque claro, la vicia necesita mayor humedad, que es lo que no tenemos en invierno, y necesita ser sembrada muy temprano para que entre en producción. Sí tenemos mucha cantidad de malezas, como era previsible, en los testigos, es decir, donde no hay cultivos de cobertura. Fíjense cómo tenemos por ejemplo, en el caso de Gamoqueta, tenemos una cantidad de 180 plantas por metro cuadrado en el caso de un testigo. Lo mismo pasa en estos cuadros que vemos acá, centeno,
centeno quehue, triticale. Si lo comparamos con un barbecho corto o un testigo, esta es la cantidad de malezas que tenemos. Acá vemos en detalle en un cultivo de trigo y un cultivo de centeno. Esto es acá en el INTA, San Luis, un trabajo que hicimos en el 2013, a comienzos de octubre, cómo se ven esos cultivos de cobertura. Acá tenemos los testigos al costado. Y si nos vamos a fines de noviembre, después del secado del cultivo, vemos 4 plantas por metro cuadrado en trigo en promedio, de todas las muestras, y 2 plantas en centeno. Versus el testigo, que fue un barbecho largo, donde se aplicó nada más que glifosato, donde tenemos 22 plantas por metro cuadrado, que estaban compuestas por yuyo colorado, Amaranthus palmeri, que es la especie que predomina acá, rama negra y cardos de todo tipo, que es lo que ustedes están viendo acá a los costados. Bueno, acá tenemos una dinámica de emergencia de Amaranthus palmeri, el testigo comparado con triticale y con centeno, que serían los dos cultivos que mejor se adaptan por cuestiones, por razones de clima y temperatura y resistencia a enfermedades, que mejor se comportan acá en la zona semiárida. Esto fue medido desde el 5 de octubre hasta el 22 de febrero. Y fíjense en los testigos, tenemos una gran población de Amaranthus palmeri, una maleza muy agresiva y competitiva, que en Marcos Juárez hay muy poco, por suerte, pero claro, tienen Amaranthus hybridus, que es otra especie emparentada con esta. Acá tenemos en una zona cercana acá a Villa Mercedes, en Juan Jorba, una densidad en testigo, densidad de cardos, de altamisa y de apio cimarrón, comparada con un centeno y con una vicia. Siempre, por supuesto, la cantidad en los cultivos de cobertura es menor. En algunos casos será mucho menor y en otros casos no tanto, depende de la población de malezas que tengamos, del tipo y densidad y calidad de esa maleza. Acá tenemos otro ambiente que es al norte, en la zona de Tirizarao, del Valle del Conlara, un centeno muy bien logrado. Acá tenemos la siembra de maíz sobre ese centeno una vez que fue secado. Acá tenemos una foto de siembra aérea de un centeno sobre un cultivo de maíz. Ya vamos a ver las ventajas que tiene esto. Y acá tenemos ese centeno que se logró en ese cultivo de maíz antes que se produzca la cosecha, en el caso de siembra aérea. Acá tenemos lo mismo, permite también anclar estos rastrojos para que no se vuelen. Y esto lo podemos hacer fines de febrero, principios de marzo, donde hay mayor cantidad de precipitaciones, mayor temperatura y mayor heliofanía, cosas que permiten un buen logro de ese cultivo de cobertura. Porque si no, el maíz acá se cosecha en julio y agosto en la provincia, y en esa época no se dan las condiciones para sembrar el cultivo de cobertura por todo lo que dijimos antes. Si hablamos de eficiencia de logro, claro, no tiene la misma eficiencia que una siembra convencional de un cultivo de cobertura. Estamos hablando de un 30-50% de eficiencia comparado con la siembra convencional. Esto es en el campo de Don Andrés, del ingeniero Marcelo Bongiovanni, productor, docente y asesor técnico, docente universitario, que hace muchos años que viene trabajando con cultivos de cobertura. Acá se ve en detalle el centeno en el rastrojo de maíz, y bueno, se está trabajando para tratar de lograr aumentar esa eficiencia de la siembra aérea comparado con la siembra convencional. Acá tenemos un trabajo de la chacra de Apresid en distintos ambientes, distintas zonas de la provincia,
Esto tiene diferencia en cuanto a calidad de suelos y a precipitaciones, donde vemos los trabajos de la ingeniera Barbero, sin cultivo de cobertura, las malezas gramíneas y latifoliadas. Dentro de las gramíneas teníamos una alta población de rosetas, Cenchrus pauciflorus, y con cultivo de cobertura baja la cantidad de gramíneas, pero no tanto de latifoliadas. En otras zonas tenemos, fíjense, sin cultivo de cobertura, una zona de mayor calidad, un ambiente de mayor precipitación, la cantidad de malezas que tenemos gramíneas, y con cultivo de cobertura cómo baja prácticamente a cero la cantidad de gramíneas. A continuación vamos a hablar un poquito de lo que es coeficiente de impacto ambiental, o sea, cómo influyen, cómo inciden la cantidad de herbicidas, los tipos de herbicidas que nosotros aplicamos en el ambiente. Podemos decir que un poco el pionero de todo esto fue el ingeniero Tomás Baigorria, que empezó a trabajar en esto, y acá en este cuadro lo que tenemos es, en el cultivo de cobertura, incluido el secado con glifosato, el glifosato de presiembra del maíz, que es el cultivo que le sigue al cultivo de cobertura, y la atracina, un total de 77 es el coeficiente de impacto ambiental. Si lo comparamos con el barbecho largo, donde no entra el cultivo de cobertura, entran todas aplicaciones químicas, de herbicidas, como ustedes pueden ver acá, estamos en 127. Esto lo que, si acá el secado del cultivo de cobertura de ese centeno lo hacemos con un rolado, como lo hacen ahí en Marco Juárez, como lo hacen en Tomás Baigorria, podemos bajar bastante más el coeficiente de impacto ambiental en este caso. Y esto tiene enormes beneficios para el ambiente. Este coeficiente tiene en cuenta el coeficiente del producto que estamos aplicando, es la concentración del producto, multiplicado por la dosis y por el número de aplicaciones que tiene. Esto nos da entonces, en definitiva, el coeficiente de campo comparado, por ejemplo, de un cultivo de cobertura con un barbecho largo. Bueno, para terminar, lo que podemos afirmar que los cultivos de cobertura en San Luis han sido eficaces, han mostrado ser eficaces para controlar algunas malezas problemáticas. Por ejemplo, todas las emergencias invernal, algunas primaverales, por ejemplo, bueno, invernales tenemos rama negra, todo el complejo de cardos, brasicáceas, etc. Algunas primaverales, como por ejemplo el yuyo colorado, por lo menos la primera emergencia, la primera camada de yuyo colorado, que se produce en octubre, acá en la provincia. Lo que sí hemos visto que no controlan son las malezas perennes. Por ejemplo, gramón, gramilla, sorgo de Alepo, cebollín. No sirve el cultivo de cobertura para controlar ese tipo de malezas. Bueno, no es que reemplacen el uso de herbicidas. Siempre es un complemento, como dijimos, un manejo dentro del manejo integrado, es un complemento para el uso de herbicidas, porque bajan el número de aplicaciones y de dosis, achicando o reduciendo el impacto ambiental. Cuando comparamos las especies más evaluadas, por ejemplo, centeno, triticale, trigo, avena, cebada, los niveles, con niveles de 2.000 a 4.000 kilos de materia seca por hectárea, no hemos observado diferencias en el control de esas malezas. Existen aspectos como la dinámica del agua, la selección de las especies más adecuadas, el control de malezas y la erosión de suelo, que poseen datos sólidos que han sido bastante estudiados por el equipo de suelos de acá del INTA,
que coordina el ingeniero Juan Cruz Colazo, pero tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir investigando en cuanto, por ejemplo, a siembras aéreas, como dijimos cuando tocamos ese tema, para mejorar esa eficacia, tenemos que seguir trabajando para ver las distintas alturas de trabajo, qué eficacia tiene cada uno, lograr afinar un poco el tema de densidad de siembra. Estamos hablando de 30 a 40 kilos más o menos de centeno, de triticales por hectárea, y las fechas de siembra. Mientras más podamos anticiparnos a las fechas de siembra, mejor eficacia vamos a tener. Bueno, con esto estaremos dando por terminada la charla. Yo les agradezco a toda la gente, como dijimos, del INTA de Marco Juárez, Pablo, Tomás, al licenciado Andrés del Pino, y acá, bueno, están los datos nuestros para el que se quiera contactar. Yo, como dije al principio, trabajé muchos años en INTA San Luis y fui docente de la universidad. En este momento me dedico en la actividad privada al asesoramiento en el tema de manejo de malezas y herbicidas. Acá están los datos, correo mío y de Juan Cruz. Bueno, muchas gracias a todos.